Buenas tardes. Profe, buenas Hola, tardes. buenas tardes. Ahí esperamos a que se terminan de unir. Mientras tanto, vayan poniendo el presente, por favor. Ahí empezamos, ¿sí? Ingresa alguien más y empezamos. Disculpen por la demora. Tengo problemas con el internet. Bueno. Ahí empieza, creo que está alguien más ingresando, sí. Hay un alumno ingresando. Y empezamos con la clase ni bien está ingresado. Está ingresando alguien más. Empezamos. Bueno. Por favor, todos aquellos que hayan llegado, guarden por favor el nombre y el apellido. Vamos a dar comienzo a la clase. Bueno, lo último que habíamos visto en la clase pasada era el tema de escalas. Estuvimos hablando de la escala de reducción, de ampliación y de escala natural, que nos va a permitir dibujar en un plano cualquier elemento, independientemente del tamaño, lo vamos a poder hacer entrar en la hoja de trabajo. Y bueno, les quedará para ustedes, digamos, determinar cuál es la escala más conveniente para que se pueda reproducir, digamos, con fidelidad y se le pueda agregar las cotas, las anotaciones, los detalles que sean necesarios. Continuando con el plan de aprendizaje de la materia, hoy vamos a charlar un poco de un tema que se llama axonometría isométrica. Esto corresponde, o van a encontrar, digamos, detallado de qué se trata, en la norma IRAM 4501, parte 3 del año 2010. Una norma relativamente nueva. Básicamente la axonometría isométrica sería lo que nosotros más comúnmente conocemos como perspectiva isométrica. Y la perspectiva no es otra cosa que dibujar, o mejor dicho, representar un cuerpo no ni de vista de frente, ni de vista lateral, ni vista superior, como venimos viendo en lo que sería el método ISO-E, sino en una vista tal que nos muestre tres vistas principales de ese método ISO-E. Por ejemplo, yo al representar una figura así, por ejemplo, yo estoy representando un perfil, un pedazo de perfil L. Yo al representar así un perfil L, yo estoy mostrando en simultáneo la vista de frente, o la vista anterior, estoy representando la vista en planta o la vista superior, y la vista lateral, en este caso izquierda. Es decir, y esto me permite dar
un pantallazo, una rápida idea a quien tiene que leer el plano, a quien tiene que ver el plano, de cómo es la pieza, que es muy útil, sobre todo cuando las piezas tienen una cierta complejidad, indicarlas haciendo un dibujo en perspectiva. Obviamente esta perspectiva que dibujé yo no responde a la axonometría isométrica porque es muy difícil dibujar acá con los ángulos y con los coeficientes de reducción que se necesitan, pero bueno, forma parte de un ejemplo como para que quien no haya escuchado hablar nunca de perspectiva entienda a qué me refiero. Cosas en perspectiva se puede dibujar casi todo en perspectiva. Lo que pasa es que algunas cosas son complicadas de dibujar a mano. Ya uno sería más conveniente que utilice programas tipo el AutoCAD y mejor aún que se modele la pieza en 3D y que se saquen las vistas de ahí. En el caso de que uno modelara piezas en 3 dimensiones, puede sacar perspectivas isométricas de figuras realmente muy complejas que a mano sería muy tedioso. Bien, presentado entonces cómo es una perspectiva, vamos a ver qué dice la norma. Así lo encontramos tal cual. Yo lo voy a pasar, digamos, al castellano que entendamos todos. La norma dice métodos de proyección, porque en definitiva una perspectiva es una proyección. Y la parte 3 habla de representaciones axonométricas. Y hace referencia a una norma ISO. ISO es el estándar internacional. Y bueno, este sería el número 5456-3. Entonces dice que la norma IRAM, esta norma IRAM, es una adopción de la norma internacional esta, que se llama Technical Drawings. Parte 3, bueno, representaciones axonométricas en castellano. Por esto refleja la estructura del documento internacional, con algunas diferencias de redacción de forma, considerados necesarios para mantener una unidad de criterio con el conjunto de las otras normas IRAM, y para lograr una mejor comprensión del texto. Es decir, si ustedes ven completa esta norma, lo que ustedes van a encontrar es una traducción de la norma ISO 5456 del año 1996. Bien, una cuestión a tener en cuenta. Acotación. No sé si, creo que todavía nosotros no hicimos un trabajo práctico donde haya que acotar bien según la norma, simplemente estuvimos esbozando algunas acotaciones con mayor o con menor, digamos, complejidad, pero bueno, en general, en las perspectivas isométricas o axonométricas, como le quieran llamar, no se acota, porque vos se supone que las cotas las estás dando en el método ISO-E, de las 3 o las 6 vistas, o una única vista si es necesario, vos colocás tus cotas, es el lugar donde vos tenés que acotar. Por ejemplo, en el trabajo práctico anterior de las arandelas, nosotros habíamos hecho la arandela con el diámetro externo, el diámetro interno, y los diámetros indicados con cotas, por ejemplo, así. Tenían su cota de diámetro, bueno, tenían también su línea de trazos para indicar el centro. Pero si tuviéramos que hacer una perspectiva de esto, bueno, encontrarían quizá un dibujo así, que lo acompañe, a donde se vería el espesor de la pieza. Entonces sería una cosa así. Y diría isométrica. Y acá nos acota. Hay veces que en piezas, acá no sería conveniente acotar. Hay veces que en piezas que son realmente muy sencillas, como por ejemplo perfil L, fíjense que tengamos esta vista del perfil.
podemos poner todas las cotas acá, cota esta, la cota esta, y acá, el ancho, el alto, bueno, el alto ya estaría acá, así que no haría falta, el largo. O también nos podemos ayudar con alguna perspectiva isométrica, y podemos, digamos, llegar a colocar alguna cota sobre la perspectiva isométrica. Que en ese caso, ¿sí?, dice acá en la norma, se deben utilizar las reglas dadas para las proyecciones, ¿sí? O sea, acá, por ejemplo, cuando sacan cotas, habrá que tener en cuenta que la cota salga en el mismo plano que tiene en el dibujo. Por ejemplo, una cota les podría llegar a quedar así. Acá la cota viene para acá. Por eso, como se complica, no se suele acotar en la isométrica. Se prefiere acotar en la vista, en las vistas clásicas, que también va a formar parte del plano que estén haciendo. Las axonometrías recomendadas, es decir, las perspectivas recomendadas para dibujo técnico, son 3. La isométrica, la dimétrica y la oblicua. Siendo de extensivo uso la isométrica. En la industria, casi todo lo que se encuentre representado en perspectiva se va a estar encontrado en isométrica. No va a estar ni en dimétrica ni en oblicua. Por eso es que esta clase apunta a tratar la isométrica. Bien, en las perspectivas entonces mostramos los cuerpos como si estuvieran en 3 dimensiones. Por lo tanto, aparecen 3 ejes de coordenadas. X, Y y Z. Tal como vimos en una de las clases presenciales, donde nosotros decíamos, bueno, el espacio siempre es en 3 dimensiones. Y utilizábamos como origen una esquina de la habitación y decíamos que teníamos el eje X, el eje Y y las alturas en Z. Bueno, en el caso de las perspectivas, también van a, digamos, seguir algo así. Vos cuando tengas una pieza, va a estar en 3 dimensiones. X, Y el espacio, y la altura en Z. Por ejemplo, si yo quisiese dibujar en perspectiva un cubo, podría yo decir que el cubo está inscrito así. Por dar un ejemplo, ¿no? Donde este es el origen de coordenada 0. Hay otras formas, hay muchas formas, pero bueno, este es un ejemplo, digamos. Estoy tratando de mostrar cómo quedaría algo tridimensional en el plano, en una vista de 2 dimensiones, teniendo en cuenta los 3 ejes que dice la norma. Después dice que los ejes de coordenadas hay que indicarlos en letra mayúscula. La verdad es que no se suelen indicar los ejes en un dibujo en isométrica. A lo sumo, a veces cuando vos querés que quede bien en claro qué es cada uno de los ejes, y así también lo van a encontrar por ahí en los sistemas de AutoCAD o algún otro sistema que trabaje en 3 dimensiones, ustedes van a encontrar por ahí que en un costadito va a estar indicado X, Y, Z, por ejemplo. ¿De qué lado, digamos, serían los ejes positivos? Así encuentran a veces en algunos dibujos de la industria. Sobre la pieza, como yo lo dibujé acá, es poco habitual encontrar. Bien. Avancemos entonces a lo que es la axonometría isométrica. Es en donde es una axonometría ortogonal, en la que el plano de proyección forma 3 ángulos iguales con los 3 ejes de coordenadas. Los 3 segmentos de largo unitario, acá es donde se empieza a complicar un cachito.
UX, UI y UZ', situados sobre los ejes coordenados X, Y y Z, se proyectan ortogonalmente y respectivamente sobre el plano de proyección en tres segmentos iguales, y situados sobre los ejes proyectados X', Y', Z', cuyas longitudes son. La verdad que hasta a mí me cuesta entender qué es lo que quisieron decir acá, porque realmente es por ahí de geometría descriptiva un poco más compleja, pero lo importante es esto que les voy a recuadrar acá. Este valor, que es 0,816, es un coeficiente de reducción. Este coeficiente de reducción lo que hace es mantener las proporciones del objeto que vos querés representar, para que de alguna manera la perspectiva lo represente como si lo estuvieras mirando. ¿Qué pasa? Esto te lo hacen los sistemas de computación. Normalmente, uno, cuando dibuja en perspectiva, no usa este coeficiente de reducción. Directamente dibuja en perspectiva con la verdadera medida que tiene la pieza, o en la escala correspondiente, pero sin afectarlo por el coeficiente. Por ahí todavía resulta un poco difícil de entender, pero ahora con el ejemplo van a ver que no es complejo. De hecho, la norma lo dice. La norma incluso tiene en cuenta de que van a hacer eso, de que el dibujante va a terminar haciendo eso, de no utilizar este coeficiente, y lo dice acá. En la práctica, los segmentos de largo unitario proyectados sobre los ejes X', Y', y Z' se toman como UX igual a UI igual a UZ igual a 1, que corresponden a la representación del objeto ampliada en un factor de 1.225. Es muy probable que quien haya hecho dibujo técnico en la escuela secundaria y haya hecho una perspectiva isométrica, lo haya hecho siguiendo este criterio de no de colocar, digamos, la verdadera dimensión del objeto, y no este otro, que es aplicar un factor de corrección. Nosotros vamos a tomar un elemento muy sencillo para dibujar y vamos a hacer las dos versiones, digamos, con el factor de reducción y sin el factor de reducción. Fíjense que acá yo estoy mostrando algo que aparece en la norma, que es en la figura 4A, la norma, se representa la axonometría isométrica de un cubo, y bueno, en la 4B el mismo cubo con circunferencias inscritas en su cara. A ver si está la otra. Esperen que tengo tildada la máquina. Ahí, fíjense. ¿Qué es lo que está haciendo? Esto es un cubo. Todas las aristas miden lo mismo. En este caso, si yo dibujara de un lado, bueno, estaría el cubo solo, digamos. En este caso, el cubo tiene circunscripto una circunferencia adentro. Lo que pasa que esa circunferencia, como vos la estás viendo en isométrica, forma lo que se llama los óvalos isométricos. O mejor dicho, elipses. Cambia, digamos, porque ya no lo estamos viendo de frente, lo estamos viendo con una inclinación. Pero bueno, hasta el momento no le dije nada de cómo se dibujaba esto. La idea mía es que dibujen un cubo en isométrica, o mejor dicho, dos. Y que después, o sea, dibujan el cubo en isométrica, y en el siguiente trabajo práctico
usan esos mismos cubos que habían sido utilizados y trazan los elipses isométricos, que los tenemos que ver todavía cómo se hacen porque no son tan sencillos. No son complicados, pero tampoco son sencillos. Fíjense una cosa importante. Cuando ustedes dibujan la perspectiva isométrica, hay un ángulo que es mandatorio, que tienen que cumplir siempre, siempre y cuando, digamos, sean figuras que en el plano sean ortogonales, ¿no? No. Que es esto de 30 grados. ¿Qué son los 30 grados? Bueno, los 30 grados estarían acá, por ejemplo. Si uno mide con un transportador, acá encuentra 30 grados, acá encuentra 30 grados. Las perspectivas isométricas se caracterizan porque vos dibujas el objeto inclinado 30 grados. Esto también serían 30 grados. Lo que pasa, acá también se forman 30 grados y 30 grados. Lo que pasa es que en este caso, como esto es un escaneo de un libro bastante gordo, cuando uno lo puso en el escáner, se ha distorsionado bastante y bueno, perdió la forma. Fíjense incluso cómo las letras acaban como cayendo. Pero debería ser muy similar a esta diapositiva. Otra cosa a tener en cuenta, lo que les comentaba hoy, el tema de cómo acotar. Fíjense que en este caso, de nuevo, estamos viendo una pieza, que de hecho ustedes dibujaron esta piecita en un trabajo práctico, en el trabajo práctico del método ISOE, y bueno, ahora la ven representada en isométrica. Fíjense que el tema de isométrica es que todo lo que forma 90 grados en el plano, porque esta cara, esto, si nosotros lo vemos desde arriba, es un rectángulo. Cuando nosotros lo vemos en perspectiva, las aristas, en este caso estaríamos viendo acá, esta arista sería esta de acá, yo la empiezo a dibujar 30 grados con respecto a la horizontal de la hoja. Y sobre esas, digamos, voy sacando todas las alturas, o lo que haya que sacar. Pero siempre teniendo en cuenta 30 grados. Esto con la práctica va a salir. Ahora por ahí acá, más en forma virtual, es medio complicado de explicar. Una cosa a tener en cuenta. Esta perspectiva de isométrica que se trabaja con 30 grados tiene una gran ventaja frente a otras formas de realizar perspectivas, es que vos trabajás con la escuadra. ¿Recuerdan que yo a principio de año les dije, sería conveniente que ustedes posean un juego de escuadra? En juego de escuadras vienen dos escuadras. Una escuadra de 45 grados, entonces vos tenés 45 grados y 90 grados en la escuadra. Y la otra escuadra viene de 60 grados. Entonces vos tenés 60, 30 y 90. Cuando yo estoy diciendo esto me estoy refiriendo a los ángulos de la escuadra, ¿sí? En el caso de la escuadra de 45, ustedes tienen 90 acá, 45 acá y 45 acá. ¿Sí? La escuadra, esa cosa así. En el caso de la escuadra de 60,
escuadra es más alargada, tienen los 90 grados acá tienen 60 y acá tienen 30. Lo cual hace a esta escuadra aliada fundamental de la perspectiva isométrica. Yo digo que con una escuadra esta se resuelve con mucha facilidad una perspectiva isométrica. Porque si quisieras dibujar, por ejemplo, esa pieza cuando la empezabas a dibujar, vos agarrás y apoyás la escuadra, a ver que se me fue el cursor, ahí está, horizontal, ¿sí? Con los 30 grados acá, los 60 acá y los 90 acá. Y trazas tu línea. ¿Sobre qué la tienes que apoyar? Bueno, sobre algo que siempre te mantenga la horizontalidad, que pueden ser dos cosas. Si estás trabajando sobre una mesa, una regla larga. Si estás trabajando sobre una mesa o sobre un tablero convencional y tenés una regla T, que es la regla que se utiliza para dibujo técnico, bueno, apoyás la escuadra sobre la regla T. La regla T entonces te queda acá. Y vos apoyás la escuadra ahí. La regla T tiene la particularidad de que este bracito acá, vos lo vas subiendo, lo vas bajando, y te permite, digamos, aún más versatilidad al momento de dibujar. Y finalmente la tercera opción, la más por ahí sofisticada para dibujo a mano, pero hoy en día accesible para la gran mayoría, es utilizar los tableros con la regla paralela, que es lo mismo que la regla T, solamente que más precisa porque se desplaza sobre unos hilos que están bien tensos, entonces te garantiza que siempre la regla está horizontal. Bueno, yo diría que esa es la más fácil de todas. Ya con una regla paralela y un juego de escuadras, podés trabajar perfecto. A la escuadra para el otro lado... ¿Iba a hablar alguien? ¿Iba a hablar? Profe, Sí. Sí, con una regla común, sí, también con una regla común. Con una regla común ¿Se puede? Sí, se puede hacer, pero tenés que tener un poco más de cuidado nada más. Porque la regla común, lo que tiene es que como no está fijado a nada, digamos, espera que borro como no está fijado a una parte de que te garantice la perpendicularidad, o sea, vos tenés que, cuando empezás a dibujar, vos tenés tu hoja. Lo más conveniente que vos podés hacer es trabajar con la hoja pegada a la mesa. Yo estoy diciendo en el caso que uno no tenga tablero. Si tiene tablero, las cosas se simplifican bastante. Trabajar con la hoja pegada a la mesa y en cercanía de de los bordes de la mesa, digamos, de forma tal que el borde de la mesa te quede por acá, digamos, la mesa de dibujo o la mesa del escritorio donde estás trabajando, bueno. Y colocas una regla T acá, así. La regla T, como desliza sobre una superficie que sabemos que forma 90 grados, y tu hoja está bien derecha, porque primero apoyaste la base de la regla T acá, ponele, y garantizaste los 90 grados, podés trabajar con la seguridad de que subiendo y bajando esta regla siempre está horizontal. Esto se llama regla T. Pero tiene algunas desventajas, como por ejemplo, tenés que, digamos, garantizar que este lado de la mesa donde estás trabajando sea recto. Porque si este lado, por ejemplo, está medio panseado, como le pasaba al tablero que yo tenía cuando iba a la secundaria, ya no podés garantizar que esto sea horizontal siempre. En el caso mío, yo tengo una regla T que me quedó de la secundaria y la apoyo sobre
el escritorio de vidrio donde a veces tengo la computadora y a veces tengo un libro de papel. Ahora, si vos no tenés eso, porque bueno, obviamente puede pasar que uno no tenga, de hecho yo tampoco tenía, vos tenés que dibujar teniendo cuidado. A la hoja, cada vez que vayas a apoyar la regla, una regla común, digamos, tenés que primero medir, hacer una marquita o algo, acá y acá, como para apoyar tu regla, una regla común, digamos, una regla de 20 o de 30 centímetros, y sobre esa regla apoyar la escuadra. Y manteniendo fija, digamos, la regla, con un dedo o lo que fuese, desplazar la escuadra hacia la izquierda o hacia la derecha, y eso te permite dibujar las diferentes líneas que necesites. Y cuando necesites dibujar las que van en el sentido opuesto, das vuelta a la escuadra. Ahora la escuadra se coloca en este sentido, así. Lo cual me hace acordar que no todas las escuadras son prácticas para hacer eso. Hay escuadras de dibujo técnico tipo Plantec o Piscini que son más aptas, y hay otras escuadras, como la que tengo yo acá en la mano que no se ve, que cuando vos querés dibujar del otro lado, el resalte que tiene te complica un poco las cosas. Bueno, en ese caso hay que darse maña, no queda otra. Volviendo a lo que estábamos viendo en la presentación, en esta presentación, yo les estaba mostrando cómo se encontraría un acotado de una pieza, si uno la quisiera acotar en isométrica. Fíjense que esta pieza, si yo la veo de frente, sería una cosa, algo así. Si la veo de costado, sería algo así. Y ahora esta la dibujamos nosotros. Y si la veo vista en planta, encontraría que la pieza esta es así, bueno, acá tiene esta parte de acá. Entonces, lo más conveniente siempre es que ustedes acoten todo lo que tengan que acotar sobre las vistas del método visual. Pero, a veces sucede cuando uno ya se pone canchero con dibujar en perspectiva isométrica, que a veces estás en el taller en algún lado y lo querés, digamos, acotar rápido, y bueno, terminás acotando sobre la vista de isométrica, y en ese caso, fíjense cómo las cotas salen, vamos, respetando la inclinación de las caras, digamos. Por ejemplo, mal estaría, ahora cuando lo ponga, cuando lo dibuje mal se van a dar cuenta a qué me refiero, mal estaría hacer esto, por ejemplo. Que yo, si quiero representar esta que hice 32, haga esto. Y ponga así, sí, siguiendo, por ejemplo, este ángulo así, 32. Estaría mal. Incluso fíjense cómo se nota, como que de alguna manera estás rompiendo con el plano de trabajo al poner la cota así. O lo mismo sería con 44, con este 44 que está acá, que se nota, se indica bien qué es lo que quiere marcar. Si yo lo acoto así recto, fíjense que como que instintivamente algo le pasó a esa cota no va así. O lo mismo con este 8 de acá. Si yo este 8 de acá lo saco para acá, y lo acoto así, en lugar de acotarlo sobre el plano que corresponda, me queda horrible. Y así con muchas. Va a quedar torcido. Claro, queda torcido, te das cuenta como que queda torcido. Todavía por ahí ustedes no entienden bien el por qué, pero enseguida lo ven y dicen, nada, pará, pero está feo, algo tiene. Eso es lo que yo por ahí quiero que se formen ustedes, eso de darse cuenta que por ahí hay una forma mejor de hacerlo, que es como está acá en el sistema. Si yo también, por ejemplo, esta cota de 24 la saco para acá, así, porque digo, quiero seguir la horizontalidad del dibujo, y pongo 24 acá, quedó re mal.
Pero bueno, esto lo vamos a ir viendo si en algún momento nos toca hacer acotado en isométrica. Yo por lo pronto lo desaconsejo al acotado en isométrica, porque genera confusiones. Entonces, ¿Conviene hacerlo de abajo para arriba? de abajo La para figura. arriba. No sé a qué te referís. Y empezar de abajo. De abajo, de 32 al costado, no sé cuánto sería. 24. Sí. Vos podés encontrar muchas formas para acotar. Lo que vos no tenés que hacer es salirte de los planos de los planos fundamentales, digamos. Si vos estás acotando algo que es horizontal, acotalo como está en el dibujo este de ejemplo. Si querés acotar el 32, por ejemplo, acotalo así, sacando para acá, porque ese sería el piso, digamos. Si querés acotar de frente, acotás siguiendo este ángulo. En este caso, esta cota de 10, acá lo hacen así porque vos lo estás acotando, lo que estás acotando lo estás mirando así. Claro. Puede hacer el 32 y después el otro, el que le sigue. Sí. Acá, por ejemplo, no está esta medida, pero si yo quisiese, ven que acá hay un 24. A ver, espera. Este 24 que está acá me está representando el ancho del objeto. Ese mismo 24 podría haber estado tranquilamente acá de esta forma. Miren. Ahí, si hubiese estado ahí y diría 24 acá, sería lo Claro, mismo. ese le decía. Esa sería, digamos, una alternativa también para acotar ese ancho. Claro. Pero bueno, no nos Empezar a... compliquemos ahora. Esto simplemente se los dejo para que vean cómo se procede. Vamos a pasar a ver un cubo de 75 milímetros de arista. Este es el ejemplo que va a ser el trabajo práctico, pero hoy no vamos a llegar para hacerlo. Es lo que van a tener que dibujar ustedes. Les muestro esto que está acá. Está modelado en un software de 3 dimensiones. Y el software automáticamente te saca el plano. Esto que está hecho acá, esta hoja que parece muy similar a la que hacemos nosotros en la cátedra, no está dibujada. Yo no la dibujé nunca, digamos, en AutoCAD. No la dibujé, no le puse las medidas, nada. Es simplemente que hay programas de computación que automáticamente te dibuja el plano de la pieza que vos estás haciendo, en este caso el cubo, y ya te pone todo. Las marcas de centrado, los campos de comparación, el rótulo, la cota, todo sale en automático. Y una de las cosas que te sale en automático es la perspectiva isométrica. Esto lo hizo solo, yo no lo tracé, digamos. Esta perspectiva isométrica, como está hecho en un software de computación, está con el factor de reducción, los famosos 0,816, que les hablé al principio de la clase. Eso que era mu x igual a mu y igual a mu z igual a 0,816, factor de reducción. Pero cuando nosotros hagamos, este es el trabajo práctico, que lo vamos a dejar para la clase siguiente, vamos a hacer utilizando el factor de reducción. Una lámina utilizando el factor de reducción y la otra sin el factor de reducción. Fíjense acá, un detallecito que ya se me está terminando el tiempo, como yo decía que hay que apoyar las escuadras sobre una regla T o una regla convencional. Pero bueno, chicos, lo vemos el jueves que viene, a esto, porque ya nos quedamos sin tiempo. Que tengan buenas tardes. Y todos espero hayan puesto el presente. Sí. Buenas tardes, profe, nos vemos. Nos vemos, profe, que Otro tengan día, buenas tardes. chicos. Buenas noches. Hasta luego. Nos vemos.